Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Así de pie, hacemos una oración para que el Señor nos inspire por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, a través de Jesucristo en esta hora, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Amén. Rogamos, Padre, que estos minutos que tu palabra va a ser exhortada, sea tu Espíritu Santo, Dios mío, quien nos inspire en esta hora. Amén. Señor, no hay conocimiento humano, Padre Celestial. De hecho, el apóstol Pablo decía: todo cuanto conozco, todo cuanto sé, lo miro como el estiércol, como la basura, ante el gran conocimiento de Cristo. Amén. Y en esta hora, Padre Celestial, Señor, nos prestamos en tus manos, Señor. Quizá tú utilizarás mi voz, Señor amado, utilizarás, Padre Celestial, mis modismos, mi manera de expresarme, pero, Señor, que en todo tu nombre sea glorificado en esta hora. Arroja luz, Señor, a tu palabra, para que en esta mañana, Señor, podamos comprender lo que tu Espíritu Santo nos quiere decir y podamos, Señor, clarificar algunas posturas y algunas ideas que tenemos, Señor, quizá preconcebidas sin haber leído tu palabra. Rogamos, Señor, que tu palabra sea glorificada. Recibimos tu palabra a través de Jesucristo, tu Hijo, nuestro eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Esto es, podríamos llamarle una introducción para lo que va a ser el estudio bíblico que comienza este miércoles. Bueno, en estos días nosotros hicimos una votación por el grupo de WhatsApp de la iglesia para poder mejorar y simplificar también a la vez el poder tener estudio bíblico. Lo estábamos teniendo de manera presencial, pero decía un predicador mío que tenía yo ya en JBH: toda escoba nueva barre bien, decía. Comenzamos como avión, pero después, al pasar los días, los atrasos en llegar al estudio bíblico, a veces no estaban siempre los mismos hermanos. Entonces hicimos esa votación y más de 18 hermanos votaron que el día miércoles hiciéramos los estudios bíblicos a las 8 de la noche vía Google Meet. Esa es la plataforma que vamos a usar, porque nos da una hora, y pidiéndole al Señor, por supuesto, si podemos adquirir por ahí alguna mejora para el tiempo. Entonces yo espero que el día miércoles hayan sobre 18 hermanos conectados. Debiera ser así, pues si votaron 18, más algunos que no están en el grupo o que seguramente no votaron, me imagino yo que con la ayuda del Señor vamos a ver sobre 20 hermanos en el grupo de WhatsApp, bueno, para ingresar a Meet el día miércoles. Dios nos ayude. ¿Por qué digo esto? Porque, como decía anteriormente, el mensaje de la palabra del Señor en esta tarde tiene que ver un poco con lo que vamos a comenzar a estudiar, que es escatología. La escatología estudia, o es el estudio de las últimas cosas o de lo que sucederá en los días postreros. Cuando hablamos de escatología nos vamos al tiro al libro de Daniel, nos vamos al libro de Apocalipsis o Revelaciones, nos vamos también al capítulo 24, 25 del Evangelio según San Mateo, entre otros. Más algunas profecías también del Antiguo Testamento que también, al parecer, entendemos, todavía no se han cumplido. Pero yo quiero tocar hoy día un tema que es bastante delicado, mis hermanos queridos, y que tiene que ver con Israel. Porque este último tiempo han salido muchas posturas respecto de este tema sobre lo que es el actual estado de Israel, sobre la guerra que está sucediendo constantemente actualmente en Gaza, porque aunque uno piense que esto se ha acabado, si usted puede ver en las redes sociales, aunque es un poquito crudo, sobre todo en Instagram, aparecen videos cada día que no, permítame decirle que no son montajes, que son reales, de niños, en su mayoría palestinos, que están
sufriendo, niños muertos en los brazos de sus madres, niños que no pidieron nacer en aquel lugar. Y es más, yo le voy a decir que en Palestina y en Siria y en Irán, por ejemplo, que es lo que marcó la noticia estas últimas semanas, hay más iglesias cristianas que en el mismo Israel. Ahora, quiero clarificar, porque yo no quiero, mis hermanos queridos, que usted se haga la idea de que yo voy a hablar en este momento simplemente en contra de Israel porque algo se me revolvió en la cabeza. No, quiero que podamos entender, mis hermanos queridos, que nosotros somos cristianos. Primero que todo, somos cristianos. Podríamos llamarnos, entre comillas, el Israel espiritual. Pero no somos israelitas nosotros étnicamente. Había un pastor que incluso lo hacía de una forma hasta un poco burlesca. Decía, hay algunos por ahí, y créame que yo también seguramente en mi sangre puede haber sangre indígena y amén, pues. Si no somos polacos ni, bueno, hermano Westermeyer tiene sangre alemana. Lo tomo como ejemplo nomás, por su apellido. Pero nosotros somos mestizos y el mestizaje, usted sabe, tiene de todo un poco. No somos polacos, ¿cierto? Altos de 3 metros, así, alemanes, finlandeses. No, somos chilenos, somos en su mayoría mestizos, y mis hermanos que son también inmigrantes, afroamericanos, afrodescendientes, quizás latinoamericanos también, somos todos muy, muy parecidos. Entonces, él decía, este pastor en forma un poquito de burla, decía, hay algunos que hoy día, y aquí el hermano Alejandro, que bueno que está porque él me va a entender un poquito, está esto que es el movimiento de raíces hebreas. El movimiento de raíces hebreas, mis hermanos queridos, es un movimiento tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Y yo le voy a decir, es más peligroso aún que los testigos de Jehová, que los mormones o alguna secta que nosotros más o menos hayamos identificado. Mucho más peligrosos, porque se han infiltrado dentro de las iglesias con planteando esto lindo que nos parece todo lo que es la cultura hebrea, que yo creo que a más de alguno la cultura judía hebrea le puede gustar. Ahora no dijo amén porque el pastor ya más o menos pronunció una... No, pero tranquilo, sí. A mí me gusta el sonido del shofar. Me encantaría tener un shofar, siempre lo he dicho, pero como un instrumento. Quizá lo hago sonar y todo el tema que... Me acuerdo que mi esposa por eso se sonríe. Tuve que tocarlo en el ungimiento de mi obispo, pero ahí fue una petición que me hicieron, y como usted toca trompeta, a lo mejor sabe hacerlo sonar. Efectivamente lo hice sonar, pero en el caso mío, si yo tuviera un shofar, no voy a estar haciendo toques proféticos ni nada, porque yo soy gentil, soy cristiano. He creído en Jesucristo por gracia, por misericordia. No soy judío yo. Entonces, quiero... Antes de seguir adelante, porque me desordené un poco, usted sabe que me gusta, sobre todo cuando son estos temas un poquito complicados, me gusta bosquejarlos. Hablemos de la epístola a los romanos, hebreo le puse. La epístola a los romanos, en primer lugar, fue escrita alrededor del año 57-58 después de Cristo, de la era cristiana, ¿cierto? 57-58. Estamos hablando entonces de casi 2000 años atrás fue escrita esta carta que el apóstol Pablo, al parecer, la escribió... Y tenemos ahí algunos detalles que nos hacen pensar eso. En prisión, él estaba preso por la causa de Cristo cuando escribe esta carta a las comunidades cristianas en Roma. Y si no estaba preso, que en la otra posibilidad probablemente puede haber estado en la ciudad de Corinto predicando la palabra del Señor, pero desde ahí les envía la carta a las comunidades cristianas en Roma. Si usted se fija en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, es una carta demasiado importante. De hecho, en los institutos bíblicos, por lo general, la carta a los romanos a veces se estudia de manera separada porque reviste mucha importancia, porque la epístola habla acerca, es un resumen pero muy claro acerca de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Esta salvación que no es por obra, sino que es por gracia. Dígalo fuerte, por gracia. Dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos. No por obras, sino que por la fe en Jesucristo. O sea, que no hay nada que humanamente nosotros podamos hacer o esforzarnos
Para tener el beneplácito de Dios, claro, por supuesto, las obras son importantes porque demuestran también nuestra fe, lo dice el apóstol Santiago. Pero no nos van a dar la salvación la da Jesucristo porque Él quiere y a quien quiere. Amén. Y bendito sea Dios por ello, porque Él nos ha salvado por gracia y misericordia. Amén. Entonces, esta epístola es un resumen, mis hermanos queridos, de la doctrina de la salvación por gracia y la justificación por la fe, por medio de Jesucristo, y grábese esto, tanto para judíos como para gentiles. Amén. O para que me entienda, tanto como para judíos como para no judíos, es decir, usted y yo. Amén. Grábese esto porque esto es tremendamente importante, mis hermanos. Hago hincapié en esto, mis hermanos, porque últimamente, dado lo que les decía recién, las imágenes atroces, porque no se le puede llamar de otra manera, de la guerra en Medio Oriente, nos hacen nacer bastantes interrogantes en nuestra cabeza y nos complican. Porque por un lado, en muchas ocasiones se nos ha enseñado esta casi idolatría por la nación de Israel. Es un tema casi idolátrico, que a veces no tiene, mis hermanos queridos, que no tiene sustento bíblico. Ahora, no quiero con esto, porque esto también la balanza tiene que tratar de nivelarse, porque a pesar de que obviamente nosotros no debemos idolatrar la nación de Israel, por supuesto que nos genera, qué sé yo, más de alguno a lo mejor ha pensado, Señor, ojalá algún día me permitas conocer la tierra por donde caminó mi Señor Jesucristo. Ahí ya estamos hablando de un deseo que es un deseo válido, yo creo que todos lo pensamos, me gustaría conocer Tierra Santa, me gustaría estar en ese lugar, conocer el río Jordán, mirar los lugares por donde el Señor anduvo, el Getsemaní, el Monte de los Olivos y tantos otros lugares que tienen estos paquetes que venden para viajar a Tierra Santa, que no son muy baratos tampoco, sépalo usted, porque finalmente todo es un negocio, pero queremos hacerlo a lo mejor, ¿cierto? Y en eso no hacemos mal. No hacemos mal en eso. Es un buen deseo. Cuando la palabra del Señor nos ordena, y ahí en el Salmo 122, si no mal no recuerdo, verso 8 puede ser, dice, orad por la paz en Jerusalén. Amén. Estamos haciendo bien con eso. Búsquelo, hermana Ariela, 7, 8, 9 por ahí, no sé. Que debemos orar por la paz en Jerusalén. Y nada nos dice en este tiempo que esa palabra fue abrogada, que ya no tenemos que hacerlo. Debemos orar por la paz en Jerusalén. Cuando oramos por la paz o cuando pedimos por la paz de Jerusalén, nosotros entendemos que esa ciudad, ¿cierto?, la Jerusalén terrenal, reúne las tres grandes religiones: cristianismo, los musulmanes, y me parece que había otra más, o yo me equivoco. El judaísmo era lo más importante. El judaísmo, gracias, mis hermanos queridos. Entonces, cuando nosotros vemos que los grandes conflictos se han suscitado por ese lugar, una franja de tierra bastante pequeñita, que dicen por ahí que tiene más o menos el tamaño de lo que sería la ciudad de Antofagasta o la segunda región de nuestro país, no es más grande que eso, realmente nos llama la atención, ¿cierto? Pero ¿qué postura debemos tomar nosotros como pueblo del Señor? Orar. Orar, no, cuando de repente vea estas imágenes atroces en televisión, no diga usted, bien merecidos se los tenían. Por favor, ojalá que ninguno de mis hermanos presentes en esta mañana, en esta tarde, los que por misericordia tengo la responsabilidad de enseñar, salgan con eso algún día. Es que es el pueblo escogido por Dios, pero déjame decirte que tú también eres escogido por Dios. Vamos a hablar de una diferencia en esta mañana también, porque allí sí vamos a entrar en teología más fuerte, porque he conversado con algunos por aquí, por allá, compañeros de institutos bíblicos, pastores. No todos tienen la misma opinión, y en esto quiero ser bastante claro, y no es que yo quiera confundirle, simplemente le estoy diciendo que hay distintas escuelas de pensamiento respecto de este tema. Yo, por lo general, y en esto hablo a modo personal, me considero dispensacionalista moderado. ¿Qué quiere decir esto? Que creo en que hay un trato de Dios con un pacto específico para Israel, y que hay un trato de Dios y un pacto específico con la iglesia gentil.
Ya, por eso, y esto lo va a aprender el miércoles. Si quiere aprender más, conéctese el miércoles por el Meet a las 8 de la noche. Entonces, eso nos dice teológicamente que nosotros somos dispensacionalistas, que creemos que el Señor en algún momento de la historia tendrá que restaurar a Israel. Ahora, volvamos a ordenarnos. La primera pregunta que nos nace, ¿cierto? Perdón. Al respecto es: ¿hay una distinción en el trato de Dios entre Israel y los gentiles, como acabo de decir yo? La respuesta mía en esta mañana es sí, sí hay una distinción. ¿Cómo nosotros podemos afirmar esto que le estoy diciendo? ¿Cómo afirmo yo o sé yo en la palabra del Señor que Dios tiene un trato especial con Israel y con la iglesia gentil por separado? Romanos capítulo 11, verso 1 y 2, hermana Ariela, me parece que en la Reina Valera contemporánea lo pusimos. Ahí está, lo vamos a leer entonces en la Reina Valera contemporánea, que es un poquito más latina. Dice: por lo tanto pregunto, este es el apóstol Pablo hablándole a una iglesia gentil, ponga atención a esto. Por lo tanto pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Esta pregunta la está haciendo el apóstol Pablo y se la está haciendo a gentiles. Cuando habla de su pueblo, ¿a quién se está refiriendo? A los judíos. El pueblo étnico donde él nació, de donde él proviene. ¿Acaso Dios desechó a su pueblo? Y sale con signo de exclamación: de ninguna manera. Porque también yo soy israelita. Ahí aclara mucho más todavía, no da lugar a otras interpretaciones de lo que está hablando ahí, se refiere a Israel. Porque yo también soy israelita, dice el apóstol Pablo, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura acerca de Elías, cómo invocó a Dios contra Israel? Ese, por favor, dejémoslo de lado, sino que quedémoslo hasta ahí. Dios no desechó a su pueblo, al cual conoció desde un principio. Entonces, de acuerdo a este versículo, nosotros podemos ver que en ninguna manera, como en algunos casos se afirma, Dios ha desechado a la nación de Israel. Debemos aclarar esto: Israel está todavía en los planes de Dios. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos tener claro. Israel como nación está en los planes de Dios. Hay unos temas aquí que son un poco complicados porque el año, después que muere el rey Salomón, la palabra nos dice, estamos hablando aquí de la monarquía de Israel, cuando todavía eran una sola nación, porque la nación se divide. Después de la muerte de Salomón, su hijo no quiso escuchar a los sabios y desvió su camino y empezó a endurecer su trato con el pueblo. Por lo tanto, se quebró la nación de Israel en dos partes. En el norte quedaron 10 tribus de Israel, llamándose Israel, tomando como capital Samaria. ¿Le suena Samaria? Amén. Ya. Y en el sur quedó la nación de Judá, con la tribu de Judá y Benjamín, principalmente. El año 722, el reino asirio o el imperio asirio viene hacia el norte, a la capital de Samaria, y destruye Samaria y dispersa y da muerte y dispersa, valga la redundancia de esta palabra, a todas las tribus del norte. Y en lo mismo sucede el año 586 después de Cristo, alrededor de 200 años después, con la nación del sur, con Judá, cuando Nabucodonosor viene, rodea la ciudad de Jerusalén, queman el templo, roban y saquean los tesoros del templo y llevan a muchos israelitas, a judíos deportados a Babilonia, entre los cuales tenemos a Ezequiel, al profeta Daniel y a otros. ¿Entiende más o menos la historia hasta ahí, cierto? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos dicen, y tienen mucha razón en ello, y por eso que nacen estas preguntas, que cuando la nación de Israel se dispersa, las tribus del norte dejan de existir. De hecho, los samaritanos que vemos nosotros en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana hablando con Jesús, son mestizos. Y al ser mestizos, que fueron algunos que quedaron viviendo en el norte, que se mezclaron con mujeres de las naciones vecinas, mujeres paganas, en fin, pasaron a llamarse samaritanos. Y es por eso que se odiaban tanto, no tenían trato entre ellos.
Y si nosotros hoy día decimos, bueno, se perdieron las 10 tribus del norte, y luego del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén nuevamente es destruida, Israel nuevamente se dispersa, y luego con el Holocausto mueren otros tantos miles de personas, o millones me parece de personas, ahí siempre se habla de un número bien específico, y uno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿de cuál Israel étnico están hablando? Porque nosotros vemos que los israelitas hoy día no son como los de antaño. Si nosotros nos vamos a las características de los que vivían en la tierra de Israel en tiempos de Cristo, eran personas así morenitas como su pastor, de nariz aguileña, qué sé yo, con algunas características específicas. Entonces nosotros vemos que después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente, los judíos ya son rubios, ¿cierto? Y tienen otras características. Entonces, dado esto, nosotros nos podríamos preguntar, mire, no tengo la respuesta en este momento, y alguno me podría decir, ve que el pastor entonces está confundido. No estoy confundido, porque la palabra del Señor es bastante clara. Y dice que hay un pacto de restauración para con Israel, que es un pacto perpetuo. Amén. Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, y créame que he leído todas las versiones de la palabra del Señor que tengo en mi Biblia en el computador, y ninguna versión dice algo contrario. Todas dicen que Dios no ha desechado a su pueblo. Y lo dijo el apóstol Pablo, y soy majadero en esto, a una iglesia gentil. ¿Por qué? Porque seguramente más de alguno de los gentiles estaba diciendo, claro, el Señor desechó a su pueblo. Allá quedaron, pues, ustedes, pues ahora nosotros somos los... ¿Alguien me alcanza? Por favor. O si no, esta cosa va a sonar muy fuerte. El problema que tengo yo, por eso los vasos los pongo bien alejados, porque Dios nos ayude. Entonces, no podemos nosotros jactarnos de decir, claro, pues nosotros somos gentiles, entonces el Señor le dio vuelta la espalda a su pueblo y se olvidó de ellos. No caigamos en ese error. Dios tiene un pacto con su pueblo que lo tiene que cumplir. Y tiene que la nación de Israel ser restaurada. Ahora, hay una promesa, decíamos, ¿cierto? Y en el mismo pasaje que leímos en capítulo 11, verso 25 al 29, lo leo acá desde la Reina Valera 1960, dice, por eso no quiero, hermano, le dice el apóstol Pablo, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, o sea, Dios ha permitido que ellos se endurezcan en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles para que ustedes puedan creer en el Señor. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Y ahí viene esa promesa que el apóstol Pablo está citando, Isaías capítulo 59, en donde dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. O sea, hay algo que nosotros no podemos reinterpretar a nuestra manera. Y esto, ¿sabe por qué se da? Y usted va a encontrar distintas escuelas de pensamiento, lo vamos a explicar el miércoles más profundamente, porque hay una interpretación de la palabra que es una interpretación alegórica. No está mi hermana, que es profesora de lenguaje, la esposa de mi hermano Pedrito, pero cuando nosotros hablamos de alegoría, estamos hablando al parecer de una construcción literaria, ya que nos da a entender de alguna manera como espiritual las cosas. Pero nosotros tenemos que la palabra no puede ser interpretada alegóricamente toda. Hay mucho simbolismo en la palabra del Señor, por supuesto, pero yo no puedo interpretar el Antiguo Testamento alegóricamente, porque caigo o puedo caer en el error de poner palabras en la boca de Dios que Dios nunca quiso decir. Yo tengo que interpretar el Antiguo Testamento como historia, primeramente. Por supuesto, le puedo dar un sentido espiritual, una aplicación a nuestros tiempos para beneficio de la iglesia, pero lo que está escrito en las profecías, lo que está escrito como historia, yo no puedo reinterpretarlo así como irme para distintos lados, sino que tengo que interpretarlo como es. Amén. Cuando nosotros vamos a estudiar, aquel que ha tenido la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, a nosotros nos enseñan, al menos los institutos bíblicos que son de corte pentecostal, nos enseñan el método gramático histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tomamos el pasaje bíblico, analizamos el pasaje bíblico, por supuesto con la influencia del Espíritu Santo, porque si no sería pura letra nomás. Analizamos el pasaje bíblico primeramente en su contexto. ¿Qué significa eso?
¿Por qué el apóstol Pablo le escribió en el año 58-59 esto a la comunidad cristiana en Roma? Y luego, cuando entiendo ese primer significado, recién lo puedo aplicar al tiempo de hoy. Porque si no, puedo cometer errores. Entonces, mis hermanos queridos, nosotros no podemos decir por una reinterpretación de la palabra, quizá un poco errada, no estoy diciendo que mis hermanos que sean totalmente de la teología del pacto, que en la otra vereda, estén totalmente equivocados, porque si no estaría yo generando algo como que lo que se produce contra el calvinismo y el arminianismo, que hoy día usted ve en redes sociales que está la embarrada, que la salvación no se pierde, que la salvación se pierde. Nosotros ya tuvimos nuestro estudio bíblico y nosotros definimos nuestra postura y llegamos a la conclusión de que la salvación se puede perder, pero en caso de, gracias a mi pastora Dani, solamente en caso de apostasía. Entonces, no por ello son nuestros enemigos, son nuestros hermanos que tienen una interpretación distinta de la palabra. Pero cumplo también con mi deber de decirle, esto es lo que nosotros, por lo menos en nuestra iglesia metodista pentecostal, a pesar de que hay muchas ramas, como decía, hemos pensado a grandes rasgos durante el tiempo. Creemos que la nación de Israel tiene que ser restaurada. Cuando hablamos de algo irrevocable, como dice el verso 29, porque dice, en el verso 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué entendemos por algo irrevocable? Aquí puse la definición que nos da la Real Academia Española. Dice que no se puede revocar ni anular. O sea, algo que es irrevocable no se puede anular. Por lo tanto, pregunto yo, si Dios hizo un pacto con la nación con la cual Él apartó y de la cual vino el Mesías, ¿podrá el Señor anularlo si aquí nos está diciendo que es irrevocable? No se puede anular. Es irrevocable. Ya, que el Señor nos ayude. Ahí está lo que citaba yo delante en Isaías 59:20. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob. Cuando habla de Jacob, habla de Israel. Dice Jehová. Pero mire lo que dice en Zacarías capítulo 12, verso 10, hermana Ariela. Zacarías 12:10. Yo lo tengo aquí, pero me gustaría que los hermanos lo leyeran, por eso le apuro un poquito. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Israel. Y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mire lo que va a acontecer aquí, y es lo que nosotros esperamos, al menos escatológicamente, que tiene que suceder en algún momento. Y mirarán a mí, dice el Señor, que esto es maravilloso porque a su vez está hablando de Jesús el Mesías. Y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? Pregunto yo, ¿a quién traspasaron? A Cristo Jesús. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis también, y harán lamentación por él. Ahora pregunto yo, porque uno podría decir, claro, o sea, la tienen asegurada, como se porten, da lo mismo. No. Ahí está el grave error, iglesia. Ahí está el grave error. Dios tiene un pacto y Dios está dispuesto a cumplirlo. Pero aquel que se rehúsa a creer en el unigénito Hijo de Dios tiene perdición. Esto a lo mejor en la calle es un poco fuerte decirlo, pero se lo estoy diciendo a gente que conoce a Cristo. Aquel que rehúsa a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no le está guardada salvación ni una corona, sino que expectación de juicio, dice la palabra, que hay sobre él o sobre ella. Por lo tanto, aquí sí tengo yo la autoridad de la palabra para decirlo, sea israelita, sea del pueblo que sea chileno, sea gentil, sea donde sea, si no cree en Jesucristo y no confiesa a Jesucristo como Salvador, está perdido. Pero bendito sea el Señor que tú y yo hemos sido salvados por el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos salvados hay en esta mañana? Tiene que tener seguridad de su salvación, pues. Gloria al que vive para siempre. Salvado soy salvado por Cristo, dicen harto himnos de los que cantamos nosotros en nuestros himnarios. Bendito y alabado sea el Señor que nos da la salvación. Aquí decía en el punto C, esa restauración se da única y exclusivamente cuando Israel se vuelva a Jesucristo y le confiese como Mesías.
Y es por eso, iglesia, que hoy día nosotros vemos estas atrocidades y no entendemos. Porque hay poderes fácticos, poderes políticos, no sé la palabra fáctico ni la entiendo, pero para que se dé cuenta que de repente uno usa palabras sin saberla. Pero hay poderes políticos que están de por medio. Por eso le digo, debemos nosotros mantener la cordura, orar por Israel. Nos duele. Oiga, si está, mire, hay una cosa súper clara. Y esto yo hace algunos años atrás también era un poquito intransigente con esto, y el Señor, la revelación es progresiva y el Señor también arroja luz en la Escritura y nos ayuda a entender cosas. Pero cuando miramos la palabra, amén, no cuando quedamos con lo que nos dijo el hermano, el pastor, porque yo puedo cometer errores. Pero la palabra del Señor dice en Isaías: sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Dios nuestro. Vamos al tiro a predicar afuera. Vamos todos afuera. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Ella no se equivoca. Entonces, decía, nosotros podemos mirar hoy día la nación de Israel y podemos avergonzarnos de todo lo que está pasando. Como decía anteriormente, no podemos negar que van estas células de grupos paramilitares que son, ¿cómo le llaman estos? Terroristas, y se esconden dentro de la población civil y empiezan a mandar cohetes para allá, y después los otros dicen, bueno, nosotros estamos en derecho a defendernos, pues entonces va otro cohete para allá que no es como los que mandaron de acá, sino que es 1000 veces más grande, y empieza a haber destrucción. Ahora, no podemos ignorar eso, ya, porque algún defensor de Israel que esté bien camiseteado puede decir, pero es que mi pastor, es que es la nación de Dios, entonces todos quieren y todo, pero esto es guerra. Y detrás de esto hay poderes políticos. Detrás de esto hay poderes políticos. A lo mejor es permitido por Dios, hay una voluntad permisiva de Dios, hay cosas que acontecen y que Dios las observa y permite que acontezcan, ¿cierto? Pero hay poderes políticos detrás de esto. Por ahí a uno lo querían postular al Premio Nobel de la Paz. Fíjese usted, como dijo alguien por ahí, al Premio Nobel de la Paz. Y uno dice, ¿de qué paz me están hablando? Y ojo con esto, porque los que somos dispensacionalistas creemos en el hombre de pecado, el anticristo, el hombre que se tiene que manifestar durante los últimos tiempos. Y la palabra del Señor nos dice, lo que interpretamos de la palabra, que será un hombre que vendrá con un tremendo discurso de paz. Así es, Señor. Con un tremendo discurso de paz, al parecer para engañar a Israel y para llegar a Israel y para sentarse ahí y para desde ahí hacerse igual a Dios, para desde ahí querer hacerse parecer a Dios. Pero nosotros todos sabemos que la palabra de Dios en Zacarías se tiene que cumplir. Amén. Porque la palabra dice, lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? Más a lo que le recibieron esto a nosotros, el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y gloria al Señor por su misericordia. Amén. Pero ellos tendrán que darse cuenta del error que cometieron, del grave error que cometieron. No sé si usted sabe o ha visto videos en YouTube donde hay hermanos que van a predicar, que tienen la valentía, misioneros que van a predicar a Israel, porque no todos van a África y no todos van a Rusia y a países como Corea del Norte u otros que están por supuesto en peligro de muerte, sino que muchos van a Israel a hablar de que Jesucristo es el Mesías. Amén. Y usted ha visto los judíos ortodoxos cómo los tratan, los escupen, los golpean. A una mujer también, hace poco veía una hermana y una valiente mujer de Dios que iba a predicar acerca de Jesucristo en Israel, le pegaban. Y uno, y permítame decirlo con todas sus letras, no era como los que andan predicando en la plaza de armas, pegándole, sacando el hacha y pegándole a todos. No eran como eso. Era una mujer que estaba predicando el evangelio. No era una mujer que disfrazada de sana doctrina, oye, voy tal por cual, y ¿qué te creí? Y el bibliazo en la jeta por ahí el otro día uno, que seguramente usted lo ha visto, pastores, hombres de Dios, cuando afuera tenemos que hablar de Cristo. Amén. De Cristo crucificado, del que ha resucitado. Eso, porque si no somos el hazme reír de la gente. Hay uno que hoy día está ganando dinero riéndose de la iglesia. Lamentablemente nos reímos todo al comienzo porque nos parecía muy gracioso. Pero hoy día lamentablemente está haciendo el hazme reír la iglesia porque toma lo peor de nosotros, lo saca a relucir frente a la gente. Todo por ganar un poquito más de plata. Que Dios tenga misericordia. Entonces volviendo.
A nuestros hermanos en la fe no los tratan muy bien. En Palestina, en Israel y en distintos lugares hay cristianos, mayormente en los países de alrededor de Israel, pero han sido maltratados también. El Talmud, lo que dice el Talmud es como me parece que es una reunión de un libro que reúne prácticas, tradiciones del judaísmo, ¿no es así, mi hermano? La Mishnah, pero eso data como del siglo III o IV después de Cristo, ¿cierto? Más o menos, es lo que yo tengo conocimiento. Pero ahí sale el odio hacia el Señor Jesucristo también. Habla acerca de Jesucristo, que uno podría decir ya, si dicen que es un profeta, por último lo respetan como profeta, pero en muchas ocasiones es el hijo de una mujer que poco menos engañó a José para decirle para poner un niño que no era de él, ¿usted me entiende? A ese punto. Entonces, por eso, iglesia, cuando nosotros nos vengan esos nacionalismos extremos que de repente no tienen ni contexto, no tienen ni pies ni cabeza, pensemos como pensaría Jesucristo. Bendito sea el Señor. Él fue judío, por supuesto, pero él lloró cuando entró a Jerusalén. Dice la palabra que él va llegando a Jerusalén y dice, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Antes de eso dice, tú que matas a tus profetas, a los que te son enviados. De hecho, cuando Jesús entra a Jerusalén, nosotros sabemos lo que ocurrió. Hosana en las alturas y todo lo lindo que ocurrió y las hojas de palma. Pero días después estaba en el pretorio, donde muchos estaban gritando, crucifíquenle. Ahora, hago la pregunta que hacía el apóstol Pablo, ¿Dios ha desechado a su pueblo Israel por eso? ¿Tendrá el Señor que hacer que su pueblo vuelva a Él, que lo mire y que reconozca que Jesucristo es el Señor y que a quien rechazaron por miles de años ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice el apóstol Pedro? Bendito y alabado sea el Señor para siempre. Entonces, si la palabra es una clara distinción entre Israel y el pueblo gentil, es decir, los no judíos, ¿por qué el apóstol Pablo le escribe lo siguiente a los Gálatas? ¿Podrá decirme alguno? Gálatas 3:28, hermana Ariela, por favor. Gálatas capítulo 3, verso 28, que puede prestarse este versículo para confusión. Dice, ya no hay judío ni griego. Entonces mi pastor, ¿cómo? Si no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo escribe el mismo apóstol Pablo, entonces pareciera que se está contradiciendo, ¿cierto? Cuando no entendemos bien la palabra, cuando no escudriñamos bien, pareciera que se está contradiciendo. Pero la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿sabe qué es lo que estaba combatiendo el apóstol Pablo? Los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los que querían obligar a los creyentes gentiles a circuncidarse, a guardar las fiestas y a guardar un montón de costumbres que no eran gentiles, sino que eran judías. Entonces, cuando nosotros nos metemos en ese contexto, podemos entender realmente por qué el apóstol Pablo está diciendo esto. Porque él estaba combatiendo a los que se habían metido dentro del cuerpo de Cristo, diciéndole, hey, usted está bien, creyeron en Jesucristo, son salvos, pero tienen que circuncidarse. ¿Se imagina? Tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Y nosotros sabemos hoy día que la salvación es por gracia. Además, el calendario ha cambiado tantas veces que vaya a saber que el día de ayer sábado, hace 1000 años atrás, era el día jueves, y así. ¿O no? Ahí ya botamos por tierra todo eso, ¿cierto? La iglesia del Señor se reunía el día domingo, el primer día de la semana se hacían las ofrendas y la iglesia celebraba el Cristo resucitado. Amén, Señor. Si hay algún adventista, conversamos después. No se preocupe, escudriñamos la palabra y nos sumergimos en la palabra y dejemos que la palabra hable por sí sola. Vamos avanzando rápido. La respuesta es fácil porque Pablo entonces estaba enfrentando a aquellos que siendo cristianos judíos querían imponer a los gentiles tradiciones judías para ser salvos, tales como la circuncisión, el guardar alguna fiesta solemne, etc. Entonces, ¿qué decíamos recién? Que vemos en la actualidad la gran mortandad, sobre todo de niños y mujeres.
en los asentamientos palestinos de Gaza principalmente nos genera conflicto porque pensamos que Dios, al haber apartado una nación como Israel como pueblo, tiene que pasar por alto todo tipo de atrocidades, simplemente porque es Israel. La respuesta a ello es clara, no. Aquí prepárese para una cita bíblica. La palabra del Señor lo declara tácitamente, claramente, en Proverbios capítulo 6, versos 16 y 17. Claramente. Y esto para que echemos por tierra cualquier suspicacia. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y voy a leer la parte que a nosotros nos corresponde. Las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Escuchó bien? Amén. Vuelvo a lo mismo. Sea chileno, sea, permítanme mis hermanos, haitianos, venezolanos, israelíes, judíos, mapuche, aleluya, sea lo que sea, el Señor aborrece las manos que derraman sangre inocente. No, lo que pasa es que ellos tienen, Jehová Dios está con ellos. Oiga, me avergüenza ver en las redes sociales como muchos han tomado esta bandera de lucha que no les corresponde. En vez de doblar sus rodillas, derramarse ante el Dios de la palabra y decirle: Señor, ten misericordia. Amén. Señor, ven pronto. Como dice la palabra ahí en Apocalipsis, ven pronto, Señor Jesús, porque al venir pronto tu nación será restaurada, se abrirán sus ojos y entraremos en la plenitud de Dios. Amén. La segunda venida de Cristo es inminente. No sé si cree usted, pero yo creo que Cristo viene. Amén. Eso parece una película hoy día, ¿cierto? ¿Cómo se llama la última? Dejados atrás, que poco tiempo atrás alguien hacía mención de ella, Dejados atrás. Pero la última versión que se hizo donde sale un actor que es bien conocido. Dejados atrás, que habla del arrebatamiento. También, si usted quiere aprender del arrebatamiento, si es lo mismo que la segunda venida de Cristo, si son sucesos aparte, conéctese el miércoles a las 8 de la noche. Bendito sea el Señor para siempre. Por lo tanto, no podemos como iglesia estar en contra del aborto, pero que la muerte de un niño nos dé lo mismo. No sé si me entiende esta dicotomía que es contraria, no puede ser. Marchamos en contra del aborto. Oiga, estoy claro con esto porque no quiero que después me digan, el pastor es progresista. No, yo creo fielmente en lo que dice la palabra. Estamos en contra del aborto porque creemos que el único que puede dar vida y quitarla es el Señor. Ya ahí podemos nosotros tener una letra chica después y preguntarnos varias cosas, el tema de la violación y todo eso, pero en principio estamos en contra del aborto. Y creemos, por supuesto, en la familia compuesta por un hombre y por una mujer. ¿Ya? Porque finalmente eso es lo que dice la palabra del Señor y hasta biológicamente entendemos que es así. Pero no podemos hacernos los lesos cuando vemos un niño agonizando, todo ensangrentado, con un pie menos porque le llegó una bomba o porque una bomba llegó a un hospital o a un hogar de niños huérfanos, que hay muchos. No podemos alegrarnos por eso, ni sentirnos orgullosos. Tenemos que agachar nuestra cabeza y clamar al Señor. Y por último, el punto número 4, que ni siquiera dije los puntos. Lo comencé diciéndolo al principio, advertencia con el movimiento de raíces hebreas judaizantes. Porque han llegado a la ridiculez, hermanos queridos. Y lo digo con toda su letra, a la ridiculez muchas veces, hasta de vestirse de judíos. De vestirse de judíos, de usar la kipá. ¿Usted conoce la kipá? El gorrito ese. Que ni siquiera más encima se usaba en tiempo de Jesús, en los judíos de ese tiempo, no se usaba. El talit sí, es un poquito más antiguo. Pero la kipá es de uso mucho posterior. Pero yo he visto hasta pastores usando la kipá. Y aquí, santidad a Jehová como si fueran el sacerdote del Antiguo Testamento. Una lectura y una interpretación de la palabra totalmente errada. Podemos diferenciar, ¿cierto?, acerca de, como hablamos el otro día con un hermano, acerca del dispensacionalismo o la teología del pacto, ya, ok. Pero cuando nosotros empezamos a meter estas cosas del judaísmo en una iglesia gentil, yo digo, Señor, está mal esta cosa. Estamos totalmente errados. Incluso, iglesia, estoy en desacuerdo que se use la bandera de Israel. Aquí ya estoy yéndome un poquito más al extremo, pero estoy en desacuerdo con eso, porque esta bandera representa a un estado actual de Israel, ¿cierto? Claro, usted me puede decir, sale la estrella de David, pero cosa que usted se ponga en Google solamente a averiguar sobre el origen de la bandera y
Y tampoco tiene mucho que ver con el tiempo de Jesús, con ese Israel del tiempo de Jesús, o la tierra de Palestina, como le llaman algunos en tiempo de Jesús. Nada que ver. Y a veces uno pregunta, ¿y por qué tiene la bandera de Israel? No, porque nosotros apoyamos, pero esa no es una manera de apoyar. Nosotros oramos, decía la palabra, orad, pedir por Jerusalén, por la paz en Jerusalén. Pedir para que ellos se den cuenta en algún momento y caigan las escamas de sus ojos como el apóstol Pablo y puedan ver a quien han rechazado como Mesías y puedan caer de su error. Eso tenemos que hacer. Pero no mezclar la iglesia cristiana con cosas del judaísmo. El uso de la equipá, cuyo uso es posterior al primer siglo, observa enseñanzas y preceptos talmúdicos que datan del siglo III y V y no del judaísmo del primer siglo. Usan del idioma hebreo para referirse a muchas cosas, incluyendo el nombre de Dios y Jesús. Yeshua, ¿cierto? Yeshua, porque si no le digo Yeshua parece que fuera menos espiritual. Oiga, si Dios es multicultural, yo no sé cómo si a Jesús se le dirá Jesús en distintos idiomas, Jesus en inglés. Ay, no, porque le dice Jesus, entonces ya me estoy creyendo más genial porque lo digo en inglés, ¿no? Dios es multicultural. La palabra dice que en la presencia de Dios va a haber gente de todo pueblo, lengua y nación. El Señor entiende todos los idiomas. No, es que tiene que ser en hebreo porque si no, el shalom, bueno, ya ahí por último ya es más pasable pero algunos, como decía una pastora una vez, que shalom te bendiga. No teniendo idea lo que significa shalom o que la paz del Señor sea contigo. Que por último el saludo entre la iglesia apostólica era esa. La paz de Cristo sea contigo, la paz del Señor sea contigo. Era el saludo que ellos tenían. Pero no les digo shalom para que se entienda que soy más espiritual. ¿Sabes cuándo va a ser más espiritual tú y yo? Cuando nos metamos en la oración, cuando nos metamos en el ayuno, cuando busquemos la presencia del Señor, cuando dejemos el pecado. Ahí vamos a ser más espirituales porque la presencia de Dios va a venir en plenitud a nuestras vidas, va a ser habitación en nuestros corazones. Enseñan a observar ritos y fiestas solemnes judías, cambiarse el nombre por uno hebreo. Y muchas otras ridiculeces. Esto lo escribí yo de mi puño y letra. Muchas otras ridiculeces. No hay nada en el Nuevo Testamento que nos indique que debemos hacer esto. Nada, iglesia. Nada. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y le dice a la iglesia en Colosas, nadie los juzgue, ojo, les dice, porque andaban estos judaizantes dando vueltas, revoloteando, haciéndole daño a la iglesia. Nadie les juzgue a ustedes, ni por día de reposo, ni por fiestas solemnes, ni por luna llena. O sea, ninguna de las fiestas que tiene el pueblo de judíos se las traten de imponer a ustedes, sino que lo único que tienen que hacer ustedes, que esto fue lo que se tomó como decisión en el primer concilio, apártense del pecado, no coman cosas sacrificadas a los ídolos y absténganse de sangre. Que se absténganse de sangre también es bastante más profundo de lo que se entiende, porque por eso algunas sectas hoy día han visto morir a sus hijos porque no se hacen transfusiones de sangre. Dios nos ayude, iglesia. ¿Sabe qué? Yo cuando hacía, el Señor me inspiraba a hablar de esta palabra, yo decía, Señor, este mensaje es como para 3 domingos. Pero Señor, lo vamos a tratar de sintetizar, porque yo quiero que hoy día usted se vaya a su casa meditando esto. No que ahora se vuelva pro-palestino. No, es que no es lo que el pastor ha querido dar a entender. No es para que usted hoy día ande hablando en persa, como los que hablan en Irán. Ahora soy iraní, entonces, porque la palabra, no confunda, porque su pastor no ha dicho eso. Sino que usted ore al Señor por las naciones, ore por la paz mundial. Y ore para que Cristo venga pronto. Dígale, Señor, te anhelo. Ando ahí nomás, Señor. Ando ahí nomás, Señor, me cuesta. Ando rengueando en el camino. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, para que lo cojo, dice, no se salga del camino. Porque en el camino va a ser sanado, va a ser restaurado. Por lo tanto, si te cuesta servir al Señor, déjame decirte que a mí también. A nosotros también nos cuesta. ¿Nos cuesta a los oficiales o no, mi hermana Susi? Mi hermano Cristian, nos cuesta, ¿cierto? A los predicadores, mi hermana Catherine, nos cuesta. Nos cuesta servir a Dios. Nadie dijo que sería fácil, pero en Cristo, cuando dejamos que la carga vaya en los hombros de Cristo, y con esto finalizo, dice la palabra del Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice la palabra del Señor, vengan a mí, todos los que estén cargados y los que estén trabajados, y yo les haré descansar. Amén.
Aleluya al Cordero. Vengan a mí, dice el Señor, todos los que han traído en esta hora angustia en el corazón, que han venido dolidos en su corazón, que han venido angustiados porque su vida a lo mejor no tiene un rumbo y dicen, Señor, ¿qué es lo que hago? Estoy tratando de tomar decisiones, no escucho tu voz. Sigue orando, sigue clamando al Señor. Cierra tu puerta en tu cama, en tu pieza, y no te pares de esa oración hasta que veas respuesta de Dios. Y si te llaman a comer y porque viene otro día, sigue al otro día clamando al Señor y sigue pidiendo misericordia al Señor, que Dios no es juez injusto, que Él ha visto tu dolor y ha visto tu aflicción, y el Señor en su misericordia te responderá. Amén, Señor. ¿A cuánto le responde el Señor? Nos ha respondido el Señor y nos seguirá respondiendo. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios añada bendición al consejo de su palabra. Fue un poquito más extenso en esta ocasión. Cualquier duda que tenga, hágala saber. No se vaya primero a ver videos de YouTube a ver si el pastor lo que dijo es verdad. Convérselo primero y después hablamos sobre opiniones. Ya, pero que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad y a toda justicia. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor dando gracias por su palabra. Para el Señor que vive sea toda la honra, toda la gloria y la alabanza ahora y para siempre.